Bueno, en los videos pasados hablamos sobre el análisis nodal, cómo resolver circuitos con respecto a ese algoritmo nodal y vamos a empezar hoy con el análisis de mallas. El análisis de mallas es muy sencillo, me parece el método más sencillo de todos. Las incógnitas en el análisis de mallas, en el análisis nodal las incógnitas eran las tensiones de nodo, en este son las corrientes de lazo, las incógnitas en este método. El algoritmo es muy simple. Paso 1. Asignamos una corriente a los n lazos del circuito. Ya vamos a ver qué es un lazo. Entonces asignamos las corrientes I1, I2 hasta IN. Segundo paso. Aplicar la ley de Kirchhoff a los n lazos. La segunda ley de Kirchhoff es la suma de tensiones en el lazo debe ser igual a cero. Y el tercer paso, resolver las n ecuaciones resultantes. Y listo. Ese sería todo el método. Es así de sencillo. Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos este circuito. Entonces, nosotros ya tenemos ese circuito. Con ese circuito, entonces vamos a copiarlo acá. Vamos a sacar acá una nueva hoja. Y vamos a copiarlo acá. Entonces, paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Asignar las corrientes a los n lazos resultantes. Entonces, ¿qué es un lazo? Primero que todo, un lazo es un circuito cerrado por el cual no se atraviesen elementos. Entonces vamos a decir que este acá es un lazo. Ese elemento es un lazo. Un lazo es una trayectoria circular. Mire que esta trayectoria acá es una trayectoria circular. Y a esa trayectoria le vamos a asignar una corriente. Entonces, vamos a decir que esta trayectoria, vamos a asignarla acá. Vamos a decir que esta trayectoria acá vamos a tener la corriente I1. Solo esta trayectoria. Entonces, este sería otro lazo. Este sería otro lazo de ese circuito. Vamos a decir la corriente I2. Y la asignamos de esta forma y la asignamos de esta forma. Mire que también se podría formar otro lazo por acá afuera. Pero esta malla exterior no puede ser porque se atraviesa este elemento. Este elemento está atravesado ahí. Solo un lazo se puede formar sin elementos que se atraviesen. Por ejemplo, este y este. Este circuito solo tiene esos dos lazos. No existe otro lazo para ese circuito. Ese es el paso 1. Listo, es así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer en este paso cuando asignemos las corrientes? Cuando asignemos las corrientes, venimos a estos elementos pasivos que son las resistencias y asignemos también, pues si decimos que en este lazo va una corriente que va a circular de esta forma, circular, entonces aquí habría una caída de tensión de esta forma. ¿Por qué diríamos que la corriente I1 va a ir de esta forma? Que es de esta misma corriente, estamos viendo que circula así. Y la corriente siempre en los elementos pasivos va en la caída de tensión. Igual acá, para este lado del lazo, habría una caída de tensión de esta forma, más, menos. Listo, ahorita analicemos este otro lazo. Sería acá una caída de tensión más, menos. Y si venimos por acá, esta corriente acá sería más, menos. Eso sería lo que tenemos que hacer para asignar los signos. Ya asignamos los signos de las tensiones. Y ustedes se preguntarán, uy, pero venga, este quedó con muchos signos. No se preocupen, no se preocupen con respecto a eso. Paso 2. El paso 2 dice, hacer suma de tensiones en las mallas. Entonces, suma de tensiones en la malla 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la suma de tensiones en esta primera malla? Sería menos la tensión que tenga esta fuente, menos la tensión B1, más, porque entramos por el positivo, más la tensión que tenga esta resistencia R1. Entonces digamos que la tensión en R1 más, si ustedes ven acá hay un positivo para esta resistencia, más la tensión en esta resistencia, más la tensión en R3. Pero si ustedes ven por este otro lado también hay un menos, venimos recorriendo de esa forma, menos la tensión en la resistencia 3, pero con respecto a la malla 2. Entonces vamos a ver qué es eso que esté con respecto a la malla 2. Y esto es igual a 0, si no hay más elementos. Entonces vamos a ver qué es en realidad lo que está pasando ahí. Si ustedes van y miran, pues la tensión B1 ustedes la conocen, entonces menos la tensión B1, la conocen, más la tensión en esta resistencia 1
sería R1 por I1. Listo. Más la tensión en esta resistencia por la corriente que estamos analizando. Sería la corriente de esta malla. Entonces sería la resistencia 3 por la corriente 1 menos la resistencia 3, la tensión que se forma de este otro lado negativa, menos la tensión de este lado, sería la resistencia 3 por la corriente 2, que es la que genera esta otra tensión, por la corriente 2 es igual a 0. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Cuál sería la suma de tensiones en nuestra segunda ecuación? Suma de tensiones en la ecuación 2 es igual a 0 en nuestra siguiente malla. Entonces sería más la tensión que se cae en esta resistencia, porque entra por el positivo, más R2 por la corriente 2. Si ustedes van y miran, en este sentido entraría más, entonces sería más esta tensión. Si ustedes ven acá es más la tensión que me entrega esta fuente, porque entra por el más B2, más la tensión que tiene esta resistencia R3 con respecto a I2, entonces sería más R3 por la corriente 2, menos la tensión que se genera acá por esta otra corriente, entonces sería menos R3 por I1 es igual a 0. Ya tenemos esta otra malla. Y ya con eso tenemos una ecuación y tenemos dos ecuaciones. Ya estas dos ecuaciones simplemente reemplazar los valores de R1 y de R3, B2 y B1 lo tenemos, entonces simplemente nos queda dos ecuaciones con las incógnitas, que sería I1 e I2, y listo, es todo. El tercer paso es resolver este sistema de ecuaciones, el cual nosotros lo conocemos muy bien. Entonces ese es el método de mallas, es extremadamente sencillo. En el siguiente video vamos a empezar con los ejemplos, los cuales también son muy fáciles. Espero que estén muy bien y que hayan entendido este tema lo mejor posible. En el próximo video vamos a aclarar un poco más los conceptos con respecto a eso. Espero que estén muy bien, hasta luego.